Hola, seguimos en la secta lleva al Congreso Europeo de Cardiología que está celebrándose en Ámsterdam y a continuación vamos a comentar el estudio HeartFit que habla de la carboximaltosa férrica en pacientes con insuficiencia cardíaca y ferropenia. La ferropenia es frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y se asocia a un empeoramiento de los síntomas y a un pronóstico adverso. La carboximaltosa férrica intravenosa mejora la calidad de vida y la capacidad de ejercicio en estos pacientes. Diferentes estudios, como el estudio AFIN y el Ironman, y algunos metaanálisis sugirieron beneficios potenciales con hierro intravenoso en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero sin un efecto significativo en la mortalidad. Por lo tanto, se necesita más evidencia sobre el efecto de la carboximaltosa en los eventos clínicos. El estudio HeartFit es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, guiado por eventos. Se incluyen pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor o igual al 40% y ferropenia, definida como ferritina menor de 100 o entre 100 y 300 cuando el índice de saturación de la transferrina es menor al 20%. Y además tenían que tener una hospitalización por insuficiencia cardíaca en los 12 meses previos o un aumento del NT-proBNP en los 90 días previos. La N final del estudio fue de 3.065 pacientes que se randomizaron 1:1 a recibir placebo o carboximaltosa. En el grupo placebo hubo 1.533 pacientes y en el grupo carboximaltosa 1.532. Los pacientes se seguían cada 3 meses y cada 6 meses se valoraba si necesitaban una nueva infusión de carboximaltosa que se hacía separada en 2 tomas separadas por 7 días. Los pacientes se siguieron durante todo el ensayo, independientemente de si presentaban o no adherencia, y la mediana de seguimiento fue de 1,9 años. En cuanto al objetivo primario, fue un compuesto de mortalidad por todas las causas y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca a los 12 meses y un cambio en el test de los 6 minutos a los 6 meses. Como objetivo secundario principal fue el tiempo hasta la muerte cardiovascular o la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Aquí os presento las características basales de los diferentes grupos, que vemos que son similares, con una edad media de 69 años, un porcentaje en torno al 34% de mujeres, con una FEBI media del 31%, y vemos como la principal etiología fue la isquémica. En cuanto a la hemoglobina media de los pacientes fue de 12,6 puntos y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca vemos como hasta en el 90% de los pacientes en ambos grupos estaban en tratamiento con un IECA, ARA2 o ARNI y también con betabloqueantes, mientras que el porcentaje de antagonistas mineralocorticoides fue de en torno al 55% y un menor porcentaje de pacientes con ISGLT2 que fue en torno al 8%. Aquí vemos los resultados del estudio, vemos como la dosis acumulada de carboximaltosa durante un año fue de 1.809 miligramos. Al día 180, el 82% de los pacientes se cambiaron a recibir placebo ya que habían repuesto los niveles de hierro y vemos también cómo evolucionaron los niveles de ferritina y el índice de saturación de transferrina durante las visitas del estudio. En cuanto al resultado de objetivo primario, que recordemos que era un compuesto de mortalidad por todas las causas y hospitalización por insuficiencia cardíaca a los 12 meses y un cambio en el test de los 6 minutos a los 6 meses, se había predefinido una P para la significación menor al 0,01% y aquí os presento los resultados, que aunque es verdad que vemos que hay menos mortalidad, menos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mejoría en el test de los 6 minutos en el grupo de carboximaltosa, pero los resultados no obtuvieron significación estadística para la P que se había preestablecido de menos de 0,01. En cuanto al análisis win ratio, para el objetivo primario tampoco se obtuvo significación estadística. Y en cuanto al objetivo secundario principal de tiempo hasta la muerte cardiovascular o la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, tampoco se obtuvo significación estadística. En cuanto a la seguridad del fármaco, sí que vemos que carboximaltosa, como ya sabíamos, era un fármaco que es seguro. Únicamente hubo alguna reacción aislada de hipersensibilidad y un caso de hipofosfatemia sin mayor importancia.
y como conclusiones del estudio, pues el estudio HEART-FEED es el mayor estudio para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de carboximaltosa IV en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida más ferropenia, y que además pues, es un estudio con una alta potencia estadística. La carboximaltosa fue segura, aunque no alcanzó significación estadística para la P preespecificada estadounidense, que es más estricta, con un nivel menor de 0,01, y, o sea, para el compuesto primario de mortalidad por todas las causas, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mejoría en el test de los 6 minutos. Y que los diferentes estudios con carboximaltosa, incluido el HEART-FEED, pues evalúan mejoría sintomática y de capacidad funcional, mostrando seguridad y beneficios clínicos en pacientes con fracción de eyección reducida más ferropenia. Al finalizar la presentación del estudio, se ha presentado un metaanálisis que incluye los principales estudios analizados con carboximaltosa y ferropenia, que aquí vemos los que estaban incluidos, y paso brevemente a comentar los resultados del objetivo primario. El objetivo primario fue un compuesto de hospitalización cardiovascular y muerte cardiovascular y un compuesto de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Cuando vemos el compuesto de hospitalización cardiovascular y muerte cardiovascular, vemos que se obtiene una reducción relativa del riesgo del 14%, con una P estadísticamente significativa, pero no se consiguió la significación estadística en el compuesto de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Cuando separamos los diferentes endpoints, sí que vemos que se obtiene significación estadística tanto en las hospitalizaciones totales de cardiovasculares como por insuficiencia cardíaca y la hospitalización por todas las causas, pero no se obtuvo significación estadística en los endpoints de mortalidad. Seguimos en la SECTE-lleva.